Hace unos días tuve un sueño algo extraño. Una voz lejana al principio gritaba mi nombre en la distancia. Me llamó una vez, una segunda vez. Cada vez que gritaba mi nombre, el grito era más cercano, más frío, más escalofriante, hasta que, llegado el último grito, fue tan ensordecedor que parecía que gritaba mi nombre en mi oído. Entonces, desperté. Sudado y asustado, fui incapaz de volver a dormir. ¿Has tenido alguna pesadilla que no te dejara volver a dormir? Hay un momento muy perturbador en The Thing, o La Cosa, de John Carpenter. Más o menos a la mitad de la película, cuando los protagonistas han vuelto del campamento noruego con esa cosa extraña que había sido quemada en el exterior. Tras esconder los restos en el almacén donde McReady tenía sus cosas, Windows ve que Bennings ha sido atacado. Informa al resto y descubren que ya no está. Lo escuchan correr fuera y lo persiguen a través de la nieve para descubrir a Bennings, pero realmente no es Bennings, es otra cosa. Con una mano deformada hasta extremos casi de espaguetificación y una mirada perdida, en vez de articular palabra alguna, Bennings suelta un rugido, un chirrido que hiela los corazones de todos sus compañeros, que se quedan quietos, observando una criatura que se parece a su compañero. Lleva su ropa pero que ya no es esa persona que conocían. Ese rugido resuena tan fuerte que al final, la única acción que toman, tras el incidente previo del perro, es quemarlo hasta acabar con esa extraña cosa que pretendía ser Bennings. Es una escena que dura apenas unos minutos, pero es tan inquietante y retorcida que jamás he podido olvidarla. Es un momento tan de pesadilla que el mero hecho de recordarla durante años me ha dado escalofríos. No hay ningún jumpscare. No hay una música que nos asuste o una banda sonora que acompañe el susto para hacerlo más aterrador. La música que suena es apenas perceptible y únicamente vemos la reacción de los muchachos ante una cosa que simulaba ser uno de ellos, siendo el rugido de la criatura antes de ser quemada y el subsecuente grito ensordecedor e inquietante, casi lo único que ambienta semejante momento. La Cosa es una película que parece completamente de pesadilla. Casi cada momento de la misma parece sacada de un retorcido sueño que no te deja dormir. El Exorcista 3, curiosamente, a pesar de que podría parecer una secuela corriente, casi para aprovechar el éxito de la saga que pasaba por momentos bajos tras el fracaso de su primera secuela, El Exorcista 2, El Hereje, posee una escena que a día de hoy aún resuena en mi cabeza. Alejándose ligeramente de la trama de los exorcismos, la película sigue la historia del detective Kinderman, interpretado por George C. Scott, mientras está a la caza de un asesino en serie. Con varias versiones, una con un exorcismo para justificar el título, la película se adelantó al auge del cine de asesinos seriales que con posterioridad inundarían el cine. La escena del hospital es uno de esos momentos que nunca he podido olvidar. Mientras una enfermera realiza su ronda por la noche, mientras hay un cambio de guardia y tras los homicidios cometidos en la zona, el ambiente resulta lúgubre, incluso en un lugar alejado como este. El hecho de que el personaje aparezca de una manera tan sobrenatural, prácticamente atravesando una puerta cerrada, vestido de blanco y caminando de una manera tan peculiar, resulta en uno de los momentos más perturbadores de la saga, incluso en una saga como El Exorcista, cuya primera película es una obra maestra del terror. Este momento tan genial y perturbador fue dirigido por William Peter Blatty, escritor de la novela original. Por cierto, hace unos años realicé un vídeo completo analizando esta escena, por si a alguien le interesa. Es un momento tan escalofriante que a veces me hace estar agradecido de no haber tenido una pesadilla.
Lo curioso es que muchas veces cuando algún sueño que he tenido de la nada se torna con un giro algo escalofriante o de miedo me suelo despertar. Por supuesto que he tenido sueños con temáticas algo terroríficas, pero lo particular es que dentro de esas tramas no solía tener miedo, sino que me dejaba llevar por la narrativa. Sueños donde literalmente he entrado en casas embrujadas o visto fantasmas, pero que no eran terroríficos. Tampoco es que fueran sueños bonitos, pero su trama giraba alrededor de cosas que en cualquier otro contexto podrían resultar absolutamente terroríficas. Enmarcado en lo que sería más bien el body horror u horror corporal, la película Videodrome del gran maestro David Cronenberg posee varios momentos muy incómodos, pero creo que el que más he arrastrado durante muchos años es la escena de la televisión, uno de sus momentos más icónicos. Estrenada en 1983, escrita y dirigida por el mismo Cronenberg, la película gira alrededor de una emisión de televisión tipo snuff, que parece tener ciertos efectos en el cerebro, alterando a los espectadores. El personaje de James Woods se obsesiona a tal punto con las emisiones que termina por tener alucinaciones en un momento determinado. Mientras James Woods observa un programa, una voz femenina le habla desde la televisión. Con lascivia y lujuria, James Woods termina acercándose a la televisión mientras la toca. Parece hinchada, palpitante. No es un momento de terror para nada, pero aún así, a día de hoy, cada vez que observo una de esas viejas televisiones de tubo, no puedo evitar recordar esta particular escena. El visionado de Videodrome es una completa pesadilla, sus imágenes impactantes y sus efectos especiales prácticos una auténtica locura que me han mantenido despierto por años. Todo lo que ocurre y sus escarceos con el body horror hacen de la película un auténtico viaje onírico del que Morfeo prefiere apartar sus ojos. ¿Qué se siente al tener una pesadilla? Sueños agobiantes he tenido. Aquellos sueños de una voz que me llama desde la lejanía se vuelven convulsos a medida que la voz se hace más cercana. Pero una pesadilla, tal y como mucha gente las cuenta, en que no pueden despertar, muchas veces siendo conscientes de que están soñando, y el sueño sigue y sigue cada vez más terrorífico. Nunca he tenido eso. Sueños agobiantes donde ocurre alguna tontería que me transmite malestar, como perder el autobús y no ver una forma de regresar a casa, olvidar algunos papeles en un momento importante y no saber qué hacer, que si lo piensas bien no tiene ningún sentido el agobio resultante. Pues sí, de esos he tenido muchos. Dejad vuestras experiencias si queréis en los comentarios, por cierto, leeré vuestras experiencias. Hay un momento en la película The Game, dirigida por David Fincher, en el año 1997, que siempre me ha resultado aterrador y pesadillesco. Aunque no es una película de terror, sino un thriller psicológico, la película gira alrededor de un retorcido juego muy bien financiado en el que se ve inmerso el personaje de Michael Douglas gracias a su hermano, interpretado por Sean Penn. Al llegar a su casa tras un día algo amargo, en el sillón de su oficina parece haber alguien sentado. Al entrar y examinar la situación, se da cuenta de que es el muñeco de un payaso con una lengua de tela que le sobresale de la boca. Solo era parte del juego y poseía una cámara en el ojo que le permitió interactuar con el presentador de las noticias, pero el concepto en sí, llegar a casa y encontrar un muñeco de tamaño humano sentado en tu silla, es sin duda un momento que jamás he podido olvidar. El payaso formó parte de la campaña publicitaria y eso no ayuda. The Game posee cierto tono pesadillesco a medida que el personaje de Michael Douglas se sumerge más en el juego. Lo que ocurre se parece más a esos sueños agobiantes del que deseas despertar, pero no puedes. Lo que ocurre no es fantástico ni anormal, es solo un hombre que parece hundirse cada vez más por unas circunstancias que ya no puede controlar y de la cual, al mismo tiempo, no puede escapar. Recuerdo un sueño en particular, en el que estando en casa de un amigo, dentro del sueño claro, al entrar en una habitación, los dueños me decían que tuviera cuidado porque allí, en esa habitación, donde yo iba a dormir, había algunas sombras. Una vez, dentro de la habitación, recuerdo ver una sombra en una esquina.
Siguiendo la narrativa del sueño, me senté en la cama y vi la sombra moverse por el rabillo del ojo. Su forma era inexplicable, como si fuera algo con dimensiones físicas y no solo la proyección de la falta de luz, que es lo que sería una sombra, ¿no? Cuando la sombra se movió y decidí irme de la habitación, la puerta estaba cerrada a cal y canto. El ambiente se puso frío, había un silencio sepulcral y escuché un susurro en mi oreja tan frío y cercano que me puso la piel de gallina. No te puedes despertar. Y me desperté. Sea lo que signifique tener una pesadilla o lo que se siente al tener una, siempre tendremos el cine para observar lo que otros han sentido alrededor de las mismas, al menos por mi parte. En mi opinión, no hace falta que sea solo terror. La mera imagen de una televisión palpitante ya me da escalofríos, incluso un juguete mal posicionado, y la verdad, y con absoluta sinceridad, espero no tener una pesadilla. De verdad que no. Para eso ya tengo el cine, ¿no? Saludos, muñecos.